Revelado, la increíble historia de una mujer vendida en una lotería y el vaquero que la amó con acento. Valentina sentía como el aire enrarecido de San Martín no solo soplaba en su rostro, sino también en su corazón. La lotería de las chicas, un ritual que convertía a jóvenes en objetos de apuesta, estaba a la vuelta de la esquina y su familia ya murmuraba sobre su participación. A sus 23 años, su inteligencia y deseos ardían en sus entrañas, pero el eco de las tradiciones la empujaba a un lado. ¿Por qué no puedo ser más que una pieza en este juego?, se preguntaba con angustia. Nunca había deseado más que investigar, descubrir, dar voz a las historias ocultas de aquellos a quienes se les había negado. Sin embargo, su voz era un susurro ahogado por el griterío de un pueblo que seguía reglas anticuadas. Mientras cruzaba la plaza, vio a su madre, una mujer de mirada abatida, discutiendo animadamente sobre su futuro. Valentina sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Cada palabra que su madre pronunciaba sobre el matrimonio y la lotería era una puñalada en su dignidad. La idea de ser apostada era un insulto que le robaba el aliento y la posibilidad de ser quien realmente era. La presión aumentaba. Su mente frenética se llenaba de dudas. ¿Podré alguna vez ser libre de estas cadenas? Fue entonces cuando lo vio. Mateo, un extraño con un espíritu tan indomable como el suyo, llegó al pueblo como un torbellino. Había desafiado las convenciones que habían marcado su vida, renunciando a las expectativas que muchos hombres cargarían como un yugo. Mientras sus miradas se cruzaron, una chispa encendida llenó el espacio entre ellos, una promesa de amor y libertad. La tensión en su pecho era palpable. ¿Qué culpa tenía él de haber llegado en este momento crucial? Se cuestionaba Valentina. Su existencia era una lucha diaria entre ser fiel a su hogar y seguir su propio camino. La noche antes de la lotería, Valentina sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La angustia la invadía mientras recordaba los murmullos sobre las mujeres que aceptaban su destino, convirtiéndose en sombras de lo que alguna vez fueron. El sueño de ser investigadora se desvanecía a medida que la fecha se acercaba. Tendría que decidir entre aceptar lo que el destino le ofrecía o luchar por su verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La agonía de esa lección era un aviso constante. Cuando despertaba, cada amanecer traía consigo una presión que parecía gritarle al oído. La letra de las viejas canciones que su madre solía cantar ahora sonaban a un lamento. Mateo se convirtió en su refugio, su ostra en la tormenta, y Valentina no podía evitar preguntarse nuevamente, ¿lograré liberarme de este destino que me asfixia? La noche estrellada prometía respuestas, pero solo sembraba un miedo aún más profundo. Mientras el eco de la lotería resonaba en su mente, todo se precipitaba. Tenía que decidir. El reloj corría, y el desasosiego creció en su interior. Valentina miró al horizonte, enfrentando el abismo de su futuro. El amor de Mateo parecía un faro, pero la oscuridad del sacrificio la envolvía. Aquella noche estrellada, su decisión marcaría el rumbo de su vida. Siente el peso de la historia sobre sus hombros, su voz está a punto de ser escuchada, pero el tiempo se agota. ¿Valdrá la pena romper las cadenas que latan a un destino impuesto? La noche se arremolinaba alrededor de Valentina como un manto oscuro, su mente en guerra con sus deseos y temores. La lotería se aproximaba, y la presión de convertirse en una mercancía la asfixiaba, pero el incendio de su ambición comenzó a resplandecer en su interior. El instante de la verdad se acercaba, cada segundo se sentía como una pequeña eternidad. Despertó esa mañana con una determinación renovada. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Valentina no podía permitir que su vida fuera un mero acto de fe en las decisiones de otros. Sabía que el tiempo de actuar había llegado. Se vistió con un atuendo que la hacía sentir fuerte y empoderada. El color vivo en su vestido era un gesto simbólico de su deseo de sobresalir y no ser olvidada en la sombra de las tradiciones. Al salir de la casa, la cálida brisa de la mañana resonaba en su piel, y por primera vez, se sintió más que una prisionera de sus circunstancias. Caminó hacia el pueblo sintiendo un impulso casi eléctrico en su pecho. Cada paso era un desafío en sí mismo, una resistencia a pensar en el futuro con resignación. Mientras su mente comenzaba a delinear un plan, se dirigió a la biblioteca local, un espacio pequeño y polvoriento que había sido testigo de los lamentos y secretos de varias generaciones. Buscó información sobre el antiguo ritual de la lotería y las historias de mujeres anteriores que habían participado.
Las palabras de aquellas historias resonaban con su propio sufrimiento, creando un eco en sus pensamientos que la llevó a cuestionar, ¿dónde estaban esas voces ahora? Tenía que recurrir a sus habilidades. La investigación era su fortaleza y el vehículo de su autodescubrimiento. A medida que devoraba libros y documentos, Valentina comenzó a enlazar conexiones. Las historias que leía hablaban de sacrificios personales, de traiciones y anhelos. No quería ser una más en la lista de mujeres que cedían su libertad. La idea de convertirse en un símbolo de resistencia frente a la lotería comenzó a tomar forma en su mente. Podía usar su voz y sus conocimientos para desenmascarar esta traición. Mateo apareció en sus pensamientos a menudo, como un faro en medio de la tormenta. Su existencia en el pueblo era un recordatorio de que había quienes desafiaban el statu quo. Valentina se dio cuenta de que su amor podía ser tanto una fortaleza como una distracción. Tenía que encontrar su voz, distinguir entre lo que sentía por él y lo que realmente necesitaba hacer por sí misma. Finalmente, se sentó en una mesa de la biblioteca, a rodearse de su investigación. Con el puño en su mentón, la miró como una mujer desgarrada entre dos mundos. Así, en medio de libros y papeles, comenzó a esbozar un discurso, un llamado a la acción. Donde otros veían un evento inevitable, ella visualizaría un camino alternativo. Su historia podría cambiarse si alguien tenía el valor suficiente para contarlo. Un golpeteo en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Mateo. Su mirada brilla con una mezcla de determinación y preocupación, pero Valentina sabía que todo iba a cambiar. Su destino no estaba atado a las decisiones de otros. Valentina, escuché que has estado investigando, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Sí, Mateo, y hoy tengo que contarte algo sobre lo que planeo hacer. La tensión entre ellos se recargó en un instante, mientras Valentina se preparaba para abrir la puerta a un futuro incierto. Tenía que atrever a desafiar sus sentimientos, su entorno, y lo más importante, a sí misma. El momento estaba a punto de convertirse en un catalizador de su transformación. Sería capaz de concebir su propio destino mientras el eco de la lotería resonaba sobre su cabeza. La lucha apenas comenzaba. Las pulsaciones en el pecho de Valentina se intensificaron mientras Mateo la miraba expectante. Ella sabía que el tiempo destinado a las palabras subyacentes había terminado, el momento de la verdadera hora. Enfrentar sus sentimientos y su plan al mismo tiempo se sentía como una montaña rusa emocional, pero la determinación en su interior comenzaba a eclipsar el miedo. Lo que planeo hacer comenzó, tomando aire con determinación es hablar. He estado investigando y entendí que estoy en mi derecho de decidir por mí misma. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros deciden mi vida. Mateo frunció el ceño. Su preocupación era palpable, pero Valentina necesitaba que comprendiera la magnitud de su elección. Ella lo observó, buscando en sus ojos el apoyo que tanto deseaba, pero también un indicio de su comprensión sobre la carga que esto representaba. No estoy diciendo que lo que piensas es malo, pero este es un enfrentamiento que debo hacer sola. Quiero hablarle a todos sobre el verdadero costo de la lotería. Mateo se inclinó hacia ella, su voz suave. Valentina, si haces eso, podrías ponerte en peligro. Ese comentario permaneció en el aire como un eco inquietante. Ella le sonrió de manera compasiva mientras sentía que una oleada de angustia lo atravesaba. Sabía que era un camino peligroso, pero la urgencia por liberar su voz se sentía cada vez más contundente. ¿Y si esa es la única forma de cambiar algo?, dijo, su voz tambaleándose entre la valentía y la duda. No quiero ser solo otra historia. Quiero ser un cambio. En ese instante, la convicción de Valentina se solidificó. La ansiedad que alguna vez había sentido se transformó en una energía fértil. Era su momento de sembrar la semilla del cambio dentro de ella misma. Mateo no mencionó su amor por ella, ni cómo podía afectarlos. En su lugar, lo que ella podía ver era una chispa de respeto. Durante días, Valentina dedicó cada momento a afinar su discurso. El ambiente de la biblioteca se convirtió en su santuario, donde las palabras se transformaban en cánticos de liberación. Las páginas se llenaban de notas, esbozos y argumentos, cada uno más irresistible que el anterior, cada uno un ladrillo en la construcción de su propio destino. Sin embargo, las inseguridades acechaban constantemente. Un oscuro pensamiento la visitaba a menudo. ¿Acaso estaba preparada para las repercusiones? Pero la voz de las mujeres que la precedieron, un coro de sufrimiento e impotencia, resonaba con mayor fuerza. Valentina no podía ignorarlas. Su historia debía ser contada. El día de su discurso se acercaba. Valentina se miraba en el espejo cada mañana, buscando en sus propios ojos la fortaleza que había logrado forjar. Una mezcla de anticipación y temor combinada en su pecho. La noche anterior, una tormenta iluminó el cielo, como si el universo estuviera de acuerdo con su incandescente decisión. Todo se sentía vibrante y a la vez amenazante. Fue entonces cuando,
Por primera vez, Valentina se dio cuenta de que su voz podría estar acompañada por otras. Llamadas emergieron a quienes había conocido en la biblioteca, sus historias, a través del tiempo y el silencio. J.D., una mujer mayor que había perdido a su hermana en la lotería, se mostró dispuesta a apoyarla. Juntas, comenzaron a observar cómo formar alianzas. Cada conversación era un paso valiente hacia lo desconocido. Valentina contempló con desdén su vida antes de ese momento, una mera existencia dentro de los márgenes de una tradición impuestos. Ahora, estaba a punto de cruzar una línea, de convertirse en una figura que buscaría romper cadenas décadas en la construcción. Sin embargo, un pensamiento inquietante la acechaba: ¿qué sucedería si fracasaba? Su voz, capaz de resonar como un trueno, se perdía en la incesante tormenta de la traición. El reloj marcaba un compás incesante. La hora del discurso se acercaba, y la pregunta persistente latía: ¿se atrevería a desafiar todo, aun al riesgo de ser la próxima prisionera de su propia ambición? Al salir de la biblioteca, el horizonte se dibujaba en penumbras, un recordatorio constante de su lucha por el reconocimiento y su ansia por vivir verdaderamente. Mientras la multitud comenzaba a congregarse, Valentina sabía que su destino se entrelazaba con sus decisiones en ese mismo momento. El eco de la lotería resonaba en el aire, y todavía tenía que enfrentar una realidad abrumadora: la lucha estaba lejos de terminar. ¿Sería capaz de convertir su voz en el catalizador del cambio que anhelaba? Valentina se sintió inmersa en un torbellino de emociones mientras se acercaba al micrófono. Cada paso que daba, una mezcla de determinación y temor tejía su tejido interno, recordándole constantemente el peso que llevaba sobre sus hombros. La multitud estaba ahí, un mar de rostros, cada uno esperando algo, pero ella sabía que lo que estaban a punto de escuchar no era solo una historia, sino una verdad que podría cambiar vidas. Mientras se ajustaba la blusa con manos temblorosas, sus pensamientos se agolpaban: ¿sería capaz de plasmar todo lo que había sentido en palabras coherentes? Las frases ensayadas resonaban en su interior como ecos de esperanzas y miedos, pero ella también tenía una misión: no solo hablar de sí misma, sino representar a las innumerables mujeres que habían sido silenciadas. A medida que su mirada se deslizaba por la audiencia, notó a J.D., quien la observaba con una intensidad llena de apoyo y, quizás, de expectativa. Valentina se dio cuenta de que no estaba sola, llevaba consigo el peso de muchas mujeres que habían luchado antes que ella. Un silencio profundo se apoderó del espacio y la dio fortaleza. Buenas tardes, comenzó, su voz resonando en el recinto mientras trataba de controlar el temblor que amenazaba con traicionarla. Hoy estoy aquí para hablar sobre algo que va más allá de mí: el verdadero costo de la lotería. Las centenares de miradas que la enfocaban se convertían en llamas de ardor, animándola a continuar. Sus palabras fluyeron con una convicción naciente, revelando la dureza de las vidas despojadas de elección y dignidad. Cada oración se construía sobre la base de su dolor y el dolor de quienes la antecedieron. No era ya una niña asustada, estaba emergiendo como una mujer que reclamaba su lugar. A medida que avanzaba en su discurso, la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo, empujando hacia afuera sus temores. Recordó las noches en la biblioteca, las risas y lágrimas compartidas con J.D. y otras mujeres. Cada una de ellas había aportado su luz a su voluntad. Y con cada palabra que pronunciaba ahora, se sentía más liberada, como si despojara una capa de su viejo yo. Sin embargo, en lo profundo de su conciencia, una sombra persistente la acechaba. ¿Y si su voz no llegaba? ¿Qué pasaría si el eco de su discurso se perdía en el aire? La imagen de Mateo cruzó su mente: su preocupación y amor eran como una brújula, dirigiéndola hacia una verdad más profunda sobre sí misma y lo que significaba realmente ser libre. Pero en ese momento, el pánico se disipó lentamente. La autoconfianza se instaló en ella. Era una revolución personal en el acto. Alzó la cabeza, sus ojos brillando con determinación. En el aire se percibía una vibración de cambio, algo que ya no solo podía sentir, sino también crear. Las últimas palabras de su discurso resonaron como un canto de guerra. No somos solo historias, somos realidades que merecen ser escuchadas. Es hora de tomar el control de nuestro destino. La ovación fue un torrente de emociones, pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que había desatado, una figura emergió entre la multitud. La risa de alguien conocido resonó en la distancia, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era cualquier rostro, sino uno que había temido encontrar. Mateo, con una expresión de incredulidad y admiración, se abría paso hacia ella, justo cuando el viento parecía cambiar de dirección. Era un momento inesperado, una revelación en el aire cargado de tensión. Su mirada decía lo que las palabras no podían: estaba allí para apoyarla, pero también para enfrentar el verdadero miedo que había estado acechando entre ellos. Y así, en el clímax de su discurso, Valentina se encontró no solo luchando por su voz,
sino también por el amor que había comenzado a florecer en medio de su valiente enfrentamiento. La verdadera batalla estaba apenas comenzando, y el futuro se sentía tan aterrador como prometedor. La presión en su pecho se transformó en un anhelo de verdad. En su interior, sabía que lo que había comenzado en ese instante definiría no solo su destino, sino también el de todos aquellos que anhelaban escuchar su versión de la historia. Mientras Mateo se acercaba, una pregunta poderosa surgió en su mente: ¿estaría preparada para luchar por el amor que merecía, al mismo tiempo que desafiaba las cadenas que había prometido romper? La ovación resonaba en sus oídos, pero para Valentina, el ruido se desvaneció, convirtiéndose en un eco distante. Bajo la mirada penetrante de Mateo, una mezcla de orgullo y confusión la abrumó. Él era la personificación de sus sueños y sus luchas, una prueba palpable de que su viaje la había llevado a un cruce de caminos. Se sintió expuesta, como si cada palabra que había pronunciado desnudara su alma frente a él. Mientras se dirigía a ella, pudo ver en sus ojos no solo admiración, sino un destello de inquietud. Esta mezcla de emociones la llevó a un nuevo territorio, el amor y el poder. Había conquistado el escenario, había recuperado su voz, pero el verdadero desafío estaba por venir. La imagen de lo que había sacrificado para ser escuchada comenzó a dibujar una tormenta de dudas en su mente. ¿Qué significaba realmente buscar la aceptación de aquellos que había dejado atrás? Increíble, Mateo susurró al acercarse, sus palabras llenas de emoción genuina. Pero en su tono, Valentina detectó un matiz de preocupación que no pudo ignorar. Gracias, respondió, sintiendo que el calor de su aliento creaba un puente entre ellos, pero al mismo tiempo, una barrera invisible. Un instante de silencio compartido se transformó rápidamente en una conversación intensa sobre sus próximos pasos. Se alejarían de la multitud hacia un rincón más tranquilo, donde la declaración que ella había hecho podía palparse en el aire. Hablaron sobre el futuro, sobre las decisiones que la llevarían a definir su camino, y Mateo, siempre el pilar de apoyo, le sugirió nuevos proyectos, nuevas metas. ¿Considerarías compartir tu historia más allá de esto?, preguntó Mateo, con precaución. ¿Podrías inspirar a otras mujeres a tomar el control de sus vidas? Las palabras lo golpearon con fuerza. Era evidente que él veía más allá de su valentía en el escenario, vislumbraba la misión completa que ella debía abrazar, lo que significaba convertirse en un código para otras que buscaban liberarse de sus cadenas. Pero, estaba lista para este compromiso. El peso de la responsabilidad pendía sobre sus hombros como una losa. Valentina sintió el impulso de retirarse, pero en su interior, la llama de la determinación seguía ardiendo. Sin embargo, el miedo surgía de su presencia, un temor a ser vista no solo como una sobreviviente sino como un símbolo. ¿Podría soportar la presión del escrutinio? No estoy segura, le confesó, sus palabras fluyendo con dificultad, como si cada una de ellas intentara cambiar las corrientes de su propia verdad. Puede que no sea lo suficientemente fuerte. Mateo la miró, su confianza pareciera irradiar hacia ella. La fuerza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo. Tienes el poder de cambiar la narrativa. Esa declaración encendió una chispa en su interior. Sería su historia. Con cada sílaba que había pronunciado, había abrazado su pasado, ahora estaba ante la decisión de hacer eco en el futuro. Pero al contemplar el camino hacia adelante, Valentina se dio cuenta de que un aspecto crucial permanecía inexplorado, la relación que había ido construyendo lentamente con Mateo. La conexión entre ellos había florecido de una forma inesperada, pero sus recientes experiencias habían dejado huellas que podrían complicar las cosas. Ella debía enfrentar su propio miedo a la vulnerabilidad. Podía abrirse completamente y permitir que él entrara en su mundo, aun con el riesgo de sufrir otra decepción. El momento se intensificó mientras la mirada de Mateo aguardaba su respuesta. Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendía que debía dar un paso hacia adelante, no solo en su voz, sino también en su vida personal. La decisión estaba al alcance de su mano y, con ella, las posibilidades de una vida en la que no solo sería libre, sino también amada. Mientras unos pensamientos se alineaban con sus deseos, un eco de interrogante la golpeó de nuevo. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que desafiaba cada inseguridad y miedo que había albergado? Era solo el comienzo, y el nuevo capítulo de su vida personal estaba por escribirse, un capítulo que le prometía enfrentar lo que más miedo le daba. Pero una pregunta persistía en su mente: ¿estaría realmente preparada para abrir su corazón a lo desconocido, incluso si eso significaba enfrentar su propia vulnerabilidad? Ella inhaló profundamente, la determinación comenzaba a fluir, pero al dar el primer paso hacia el futuro, una sombra del pasado amenazaba con resurgir, y Valentina no podía ignorar la voz que se le acercaba desde el fondo de su mente. ¿Y qué pasaría si eso la llevase a una nueva cruzada, un enfrentamiento ineludible con todo lo que temía? Valentina respiró hondo,
sintiendo el aire fresco como un primer paso hacia lo desconocido. La conexión con Mateo parecía ser un hilo delicado, y ella debía decidir si estaba dispuesta a arriesgarse a romperlo o fortalecerlo. La incertidumbre podía ser una amiga o una enemiga, y en ese instante, ella elegía mirarla a los ojos. Sí, quiero compartir mi historia, declaró, su voz temblando con la mezcla de decisión y miedo. Pero no solo por mí, sino por todas las que todavía no se atreven a hablar. Mateo sonrió, y aunque el alivio marcó su rostro, Valentina se dio cuenta de que había algo más, una sombra de inquietud. Lo que había comenzado como una conversación sobre el futuro, ahora era un terreno que requería su máxima sinceridad. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una semilla plantada. Contar su historia no sería un simple acto de verbosidad, conllevaba un compromiso profundo. Sin embargo, al hallar en Mateo a un confidente, un aliado, pasó a preguntarse si su voz podía ser también su escudo y su espada. En su mente, comenzó a trazar un esquema. Necesitaba un espacio donde otras mujeres pudieran escucharla, donde su historia pudiera servir como faro. Podrían ser sus palabras el punto de partida para un movimiento. El deseo de empoderar a otras mujeres la emocionó. Pero en ese momento soñador, una inquietante pregunta resurgió, ¿y si, al competir con su pasado, su voz se rompía nuevamente? Decidida a enfrentarse a sus miedos, Valentina empezó a planificar. Estableció hitos, talleres, charlas, quizás un libro. Todo podía nacer de ahí, de su caída y su resurgir. Pero en cada trazo de su plan, una parte de ella se resistía, como si a la idea de rebelarse se le uniera un eco de su trauma antiguo. Valentina comprendió que tenía que hacer más que solo planear. Necesitaba prepararse emocionalmente. No podía permitir que viejos fantasmas eclipsaran su nueva perspectiva. Aunque la luz de la liberación brillaba más intensamente cada día, los recuerdos de su pasado la acechaban en sus momentos de soledad. Valentina, ¿qué tal si comenzamos a escribir un blog?, sugirió Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. Podrías documentar tu viaje, tus desafíos, tus pasos hacia adelante. La idea resonó profundamente en ella. Un blog podría ser el espacio donde podría equilibrar su vulnerabilidad y fuerza, donde la narrativa que deseaba compartir podría tomar forma y, a la vez, actuar como un refugio. Sin embargo, mientras su mente daba vueltas y más vueltas en torno a esta nueva oportunidad, el miedo a ser expuesta volvió a asomarse. Valentina se preguntó si realmente estaba lista para reescribir su historia públicamente, como un libro abierto. Podía arriesgarlo todo. Su pasado seguía siendo una carga pesada, quizás sus palabras, lejos de empoderar, podrían atrapar nuevamente a quien las pronunciara. A pesar de la incertidumbre abrumadora, su corazón empezó a palpitar con una nueva emoción. La idea de compartir su experiencia no solo la liberaría a ella, sino que podría inspirar a otras. Pero algo dentro de ella aún dudaba. Al mirar a Mateo, una decisión se presentó: contaría su historia, pero primero tendría que reconciliarse con las partes de su vida que aún la perseguían. ¿Sería capaz de confrontar esos recuerdos dolorosos? ¿Y qué pasaría si la valentía que necesitaba no solo iba a ser sobre su voz en el mundo, sino también sobre enfrentar su propia historia? Mientras los pensamientos giraban en su mente, un susurro resonó en su interior. La lucha real no era solo sobre el exterior, sino sobre una confrontación necesaria con su vulnerabilidad. En esos momentos de reflexión, Valentina sintió el eco de su dolor y su libertad congregarse en un punto crucial, una decisión importante que marcaría el inicio de un nuevo ciclo de su vida, y aunque se dio cuenta de que estaba preparada para tomar el primer paso, un nuevo dilema comenzó a surgir. Podía dar luz a su historia sin arrastrar consigo las sombras que había enterrado. La presión de lo desconocido se cernía, y con cada latido, la pregunta se volvía más exigente: ¿estaría realmente lista para desnudarse ante el mundo? La conexión con Mateo se mantuvo, pero el momento llegó y se llevó una parte de ella. La próxima etapa de su viaje comenzaría, pero una sombra del pasado giraba lentamente a su alrededor, lista para revelarse en el momento menos esperado. ¿Cuáles secretos emergentes podrían amenazar su creciente resolución? Valentina se sentó frente a la pantalla en blanco de su computadora, las palabras luchando por salir mientras el ruido de la ciudad se filtraba a través de la ventana. Cada vez que intentaba escribir, un oscuro manto de miedo y duda caía sobre ella. La historia que deseaba contar era intensa y vulnerable, y sabía que al abrirse, se expondría al juicio ajeno. ¿Era realmente capaz de transmitir la profundidad de las cicatrices que aún la acompañaban? El primer párrafo rasguñó en su mente como un eco distante. Una vez, fui una sombra de mí misma. Sus dedos temblorosos se negaban a moverse. Había empezado a compartir su voz, pero la pregunta del ¿cómo? Seguía resonando con fuerza. Había establecido la idea del blog, sí, pero el siguiente paso se sentía monumental, como escalar una montaña con los pies enredados en las raíces de sus recuerdos dolorosos.
¿Cómo podía transformar su historia en un puente que conectara con otras mujeres sin caer en el abismo que había dejado atrás? Conscientemente, decidió sacar un cuaderno que había guardado, donde había esbozado ideas y reflexiones. En las páginas había fragmentos de su vida, palabras que acumulaban polvo. Las releía con cuidado. Cada frase la recordaba que no solo estaba peleando por su voz, sino también por un sentido de pertenencia. Era su historia hecha de trozos de dolor y resiliencia, recetas de una vida que se había ido troceando en mil maneras. La determinación empezó a agitarse en su interior. Con cada página que hojeaba, el deseo de ayudar a otras mujeres crecía. Valentina anotó las preguntas que le habían surgido, cuánto de su historia debía compartir. Hasta dónde era capaz de abrir su corazón. Contar su vida era como abrir una herida, y ya no quería que sangrara. En cambio, anhelaba que la historia de su lucha se convirtiera en un bálsamo para su alma, y tal vez, para otras mujeres que también se sentían atrapadas en su vulnerabilidad. Mateo la había alentado, sin duda, pero solo ella podía hacer el trabajo interno. La preparación emocional que necesitaba no sería un ejercicio fácil. Empezó a desarrollar estrategias para lidiar con las partes que todavía la herían, como escribir cartas a sus recuerdos. Querida Valentina del pasado, podría empezar. Poner sus pensamientos en papel no solo la liberaría, sino que también funcionaría como un diálogo interno para recuperar el control. Entre las cartas y las reflexiones, comenzó a planear más allá del blog. Buscó aprender sobre redes sociales, la manera en que otras personas se habían hecho escuchar. Comenzar con pequeñas publicaciones, algo que no la abrumara, pareció más manejable. Compartir aspectos íntimos poco a poco podría permitirle abrirse sin perderse del todo, pero la creciente urgencia de su travesía la llevó a un punto de inflexión, un momento donde la duda se tornó casi inaguantable. Cada vez que pensaba en la turbulenta elección de volverse vulnerable, la sombra del pasado emergía, recordándole que la gente no siempre es compasiva, que no todos entenderían su lucha. Su instinto natural era protegerse del dolor. En su mente, una imagen nítida se formaba, su historia siendo distorsionada por quienes la rodeaban, convirtiéndola en un espectáculo. Ese miedo era el monstruo que debía enfrentar. Sin embargo, en medio de todas esas batallas mentales, una chispa de valentía empezaba a iluminar su camino. Cerrar los ojos y pensar en la mujer que quería ser, la mujer que le había prometido a sí misma que se volvería real, la impulsaba a seguir. El miedo era natural, pero no podía gobernar sus decisiones. Mientras contemplaba su reflejo en la pantalla, su determinación se consolidó. No quería ser un capítulo olvidado en la historia de otros, quería ser la protagonista que forjara su propia narrativa. La idea de documentarlo todo empezó a brillar como un faro en la oscuridad, no solo su viaje, sino el viaje de muchas. En ese instante, un nuevo dilema emergió de entre las sombras. Los recuerdos, esas mismas sombras a las que intentaba dar luz, parecían cobrar vida en sus pensamientos. Estaba realmente dispuesta a dar a conocer los detalles más oscuros de su vida, aquellos que podrían reabrir viejas heridas. Una nueva pregunta la atravesó en la quietud de su habitación: ¿cuál era el límite entre ser sincera y herirse nuevamente? Tras unos minutos de meditación, Valentina sintió que la decisión no estaba solo en revelar su historia, sino también en elegir la forma de hacerlo. La realidad de su viaje apenas comenzaba a desplegarse, sus palabras serían su fortaleza o su perdición. La incertidumbre de lo desconocido la estimulaba a seguir indagando, desnudándose ante las letras y descubriendo el significado en medio de la lucha. Su corazón latía con fuerza mientras sus pensamientos danzaban entre los límites de la recuperación y el miedo. Valentina se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino de hacer las paces con esa historia. Y así, con una hoja en blanco ante ella, se sintió lista para trazar un nuevo comienzo. Pero, en la penumbra de la resolución, un nuevo dilema se cernía: ¿sería la historia que contara la victoria que buscaba, o la rendición que había temido todo este tiempo? La tensión crecía, y la respuesta seguía atrapada entre las páginas en blanco que aún necesitaban ser escritas. El día siguiente trajo consigo un aire fresco de determinación. Valentina se despertó con una sensación renovada, como si el peso de su temor se hubiera aligerado, aunque solo un poco. Había decidido que el momento de definir su narración había llegado. Se sentía como un artista ante un lienzo en blanco, consciente de que cada trazo contaría algo de su esencia. Pero, ¿cuáles serían esos trazos? Con el cuaderno en su regazo, comenzó a desarrollar un esquema. Se imaginó a sí misma como la protagonista de una obra en la que exploraría sus fortalezas y vulnerabilidades. Cada capítulo representaría no solo una etapa de su vida, sino un aspecto diferente de su ser. Echando mano de la carta que había escrito la noche anterior, Valentina subrayó una frase que resonaba profundamente: la vulnerabilidad es el camino hacia la autenticidad. Era un principio que quería adoptar y, a la vez,
ponerlo a prueba en su nuevo proyecto. Sin embargo, una sombra persistente la seguía. Las preguntas sobre las reacciones de los demás escalaban. Valentina se dio cuenta de que el miedo al juicio ajeno era potente, pero también había algo en su interior que la empujaba hacia adelante. La idea de ser un ejemplo, un faro para aquellas que aún se encontraban atrapadas en su propio laberinto, la llenaba de coraje. Había un deseo latente por compartir su poder, su viaje, y los aprendizajes que había recolectado a lo largo de los años. Decidida a dar el siguiente paso, Valentina buscó su propio estilo narrativo, algo que la hiciera resonar con autenticidad. No quería caer en el dramatismo vacío, deseaba plasmar la realidad de su vida con claridad y sin adornos. Introducir frases del tipo "me dolía" o "me levanté tras un tropiezo" podría traer una fuerza genuina. Pero, en el fondo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría sostener la verdad sin desmoronarse a sí misma en el proceso? Mientras escribía, su mente comenzó a saltar de un recuerdo a otro. Comenzó a revivir el momento en que decidió dejar atrás la vida que la había limitado. Esa decisión había significado un renacer, una declaración de independencia que deseaba compartir. Pero al mismo tiempo, se encontraba en un mar de incertidumbre sobre cómo exponer aquellas experiencias. Había una historia de separado en ella, la mujer que había luchado contra sus demonios y la mujer que ahora aspiraba a ser. Era crucial que ambas se unieran en la narración. Con la escritura fluyendo lentamente, Valentina se dio cuenta de que debía contar su historia tal como la vivió, incluso los errores. Había una belleza en la imperfección, en no tener siempre todas las respuestas. Esa perspectiva podría ser el hilo conductor de su blog, un lugar donde la vulnerabilidad podría ser celebrada y no vista como una debilidad. En su mente, el camino se fue definiendo un poco más al tiempo que su pluma avanzaba en el papel, moldeando fragmentos que buscaban salir a la luz. Pero en el fondo le inquietaba un pensamiento: ¿y si su historia no conectaba? ¿Y si todo este esfuerzo se desvanecía en el aire? La idea de escribir, de enfrentarse a su pasado y abrirse a lo desconocido era energizante y aterradora a la vez. Una idea emergió, un plan que podría transformar su miedo en acción. Se propuso un desafío personal: compartir un fragmento de su historia diariamente en redes sociales durante una semana. Sería un modo de poner a prueba su voz, crear impacto y, sobre todo, recibir retroalimentación. Cada publicación podría ser una pequeña victoria, una oportunidad para evaluar la resonancia de sus palabras. Valentina tomó una profunda respiración, sintiendo el pulso de su valentía renovada. Como prueba de su compromiso, escribió en la parte superior de la página: la autenticidad habita en la valentía. Con el eco de esa afirmación en su mente, hizo una pausa. El peso de la decisión de abrirse al mundo la llenaba de adrenalina. Había llegado el momento de entrar en la arena y empezar a delinear su verdad. Mientras su mano escribía el primer párrafo de su publicación, una súbita inquietud le recorrió la espalda: ¿sería capaz de manejar las posibles reacciones? Las palabras parecían cobrar vida en la página, casi anticipando lo que vendría. Sabía que sus temores podían ser su mayor enemigo, pero también su mayor maestro. Una nueva pregunta la acompañaba: ¿el verdadero impacto de su historia dependería solo de su valentía o también de cómo los demás la recibirían? Mientras el reloj avanzaba y su mente giraba en torno a esta incertidumbre, Valentina concluyó su primer párrafo. Un paso más cerca de convertirse en la narradora de su propia vida, un paso que la empujaba hacia una confrontación inevitable y necesaria. El mundo estaba a punto de descubrir no solo su historia, sino la mujer valiente y resiliente que estaba surgiendo de las sombras. Valentina se sentó en su pequeño rincón de la habitación, el cuaderno abierto frente a ella como un portal hacia su transformación. Sin embargo, más allá del papel en blanco, las dudas comenzaron a asomar su cabeza. Cada palabra que escribía le parecía un grito en la penumbra, resonando con un significado que podía ser incómodo para algunos y liberador para ella. La culpa por el temor a herir a su familia, amigos y a esos seres queridos llenó de confusión su mente. Realmente estaba lista para desenterrar verdades ocultas. Durante los siguientes días, Valentina se sumergió en el reto de las redes sociales. Cada mañana se despertaba con la expectativa y el nervio entrelazados en su ser. Sus publicaciones se convirtieron en fragmentos de reflexiones, donde conectaba su historia con el presente. Una anécdota sobre su infancia, una reflexión sobre el primer desamor, y luego, la revelación sobre cómo un momento decisivo, un tropiezo, se convirtió en un peldaño hacia su auténtico ser. Lo que no esperaba era la reacción abrumadora que sus palabras despertarían. Sus publicaciones comenzaron a atraer atención, recibir como comentarios palabras de apoyo y también reproches. Algunos le agradecían por compartir su vulnerabilidad al tiempo que otros la criticaban, cuestionando la necesidad de sacar al aire cosas que, según decían, deberían permanecer en el ámbito privado. Cada como cuchillar de crítica era un recordatorio de su esfuerzo, de su nueva narrativa, y lo que la seguía atormentando,
la pregunta de si valía la pena, la tensión entre el deseo de compartir y el miedo al rechazo hizo de los días una batalla constante. En su camino, encontró a otros que también navegaban por aguas profundas de autenticidad, pero había un ruido interno que la dominaba, la tentación de dejar de publicar. Sin embargo, un mensaje la reanimó. Una mujer le escribió contándole cómo sus palabras le dieron valor para confrontar sus propios miedos, cómo la había inspirado a ser más abierta sobre su lucha personal. En ese momento, Valentina comprendió que su historia resonaba. Que, aunque algunos pudieran desestimar su voz, había quienes la necesitaban, pero no solo eso. A medida que los días pasaron, Valentina empezó a desbloquear partes de sí misma que tenía olvidadas. Su creatividad no solo estallaba en su escritura, sino en ideas que empezaron a tomar forma. Se dio cuenta de que podría ampliar su proyecto. Y si podía crear un espacio donde muchas más personas compartieran sus propias historias, un blog colectivo donde la vulnerabilidad se celebrara en todas sus facetas, el concepto se volvió una obsesión. Con cada nuevo fragmento compartido, la idea del blog se firmaba más en su mente. Visualizaba las posibilidades, un lugar donde los errores no fueran estigmas, sino experiencias que conectaran a cada escritor, a cada lector. El deseo de escuchar y ser escuchada se entrelazaba con su necesidad de dar un paso más hacia adelante. Sin embargo, la propuesta no estaba exenta de dudas. La idea de ser la administradora de un espacio tan íntimo y arriesgado significaba exponerse aún más, no solo en lo personal, sino en lo profesional. ¿Qué pasaría si la crítica aumentaba? Si la autenticidad se volvía un boomerang y sus verdades la atrapaban? Esa noche, después de un día cargado de emociones y posibilidades, Valentina se sentó frente al espejo. Estudió su reflejo, se preguntó si lo que había empezado como un experimento personal se estaba convirtiendo en algo más grande. Pero lo que más la inquietaba era un nuevo pensamiento, estaba dispuesta a arriesgar su propia historia para abrir un espacio para otras vidas. El mismo miedo que había sentido al escribir su primer párrafo ahora resonaban en su mente en un eco más profundo. El momento de decidir cómo seguir adelante se acercaba. En ese instante, cuestionó si realmente lo estaba haciendo solo por su coraje o por la urgencia de ayudar a otros a encontrar su voz. Valentina comprendió que estaba a un paso de tomar una decisión que podría cambiar la dirección no solo de su vida, sino también de la vida de muchas mujeres que, al igual que ella, buscaban el camino hacia su propia autenticidad. Tendría el valor para hacer de su vulnerabilidad un refugio para otros. La respuesta comenzaba a asirse en su corazón, mientras las preguntas danzaban en su interior. Una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos, un mensaje de una mujer que la instaba a enseñarle a liberar su propio miedo. Valentina sintió la adrenalina subiendo, las palabras ya estaban listas para ser lanzadas, pero la pregunta que ahora la perseguía era cuán preparada se sentía para enfrentar eso, el apoteósico mundo de las historias, donde su vulnerabilidad podría ser su mayor fuerza o su ruina. Valentina se encontraba en un punto culminante de su vida. La experiencia de compartir su historia, de abrirse a las realidades de su pasado, se había convertido en un viaje catártico y liberador. Durante semanas, había sentido cada palabra como un paso bien calculado hacia su verdadero yo. Cada publicación en las redes sociales había resonado, no solo creando un puente hacia quienes la seguían, sino también convirtiéndose en su propio refugio. Las mujeres que la contactaron para compartir sus historias reflejaban la transformación que Valentina había esperado. Había logrado un logro significativo, no solo había recuperado su voz, sino que la había utilizado para inspirar a otros, convirtiéndose en un símbolo de cambio. Ahora, no era simplemente una mujer que se alzaba contra la tradición, sino una líder que invitaba a otras a hacer lo mismo. A medida que su blog colectivo comenzaba a tomar forma, la confianza en sus habilidades se afianzaba cada vez más. Aquel espacio se convirtió en un ecosistema donde el dolor se convertía en poder, y la vulnerabilidad, en una fuente de fuerza. Valentina había catalizado este movimiento, su decisión de no solo contar su historia, sino de crear un hogar para las voces de todas aquellas que habían sufrido, era un testimonio del impacto real que podía tener. Cada día se despertaba más convencida de que su voz merecía ser escuchada. La idea de un blog grupal floreció tras la lluvia de mensajes alentadores. La participación de otras mujeres amplificaba el efecto de su mensaje, y la comunidad se volvió palpable, un abrazo emocional que, juntas, se negaban a aceptar el silencio impuesto por generaciones. En menos de lo que anticipaba, su visión se había materializado en un espacio digital donde los relatos de luchas y victorias cohabitaban, resonando en un eco de alivio y celebración. El reconocimiento llegó no solo de la comunidad, sino también de la prensa local. Un artículo destacando su valentía y su dedicación a empoderar a otras mujeres fue publicado. Ver su nombre impreso, junto a historias de mujeres valientes que habían decidido desenmascarar sus propias verdades, la llenó de una satisfacción única. Ese reconocimiento solidificó su posición,
Valentina se había convertido en una voz legítima en el discurso cultural de su comunidad. No era un acto de egoísmo, sino una declaración clara de que su lucha valía la pena. Un día, mientras se preparaba para una próxima charla, cesó para admirar su reflejo. El brillo en sus ojos era diferente. Ya no solo reflejaba la angustia y la lucha del pasado, sino el brillo de una mujer que había conquistado sus miedos, lo que la llevó a desarrollar una competencia única en comunicación. La confianza se había convertido en su segundo hogar. Asumir el rol de oradora pública y educadora era su nueva realidad. Un momento revelador se presentó cuando recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre empoderamiento femenino. Mientras leía el correo, una sonrisa se dibujaba en su rostro. La Valentina que una vez sintió que su voz se perdía en el eco de los demás, ahora iba a ser escuchada en un escenario más amplio. Ese momento simbolizaba su transformación completa. No solo se trataba de su viaje individual, sino de llevar su mensaje a un mundo que necesitaba escuchar. Finalmente, el día del discurso llegó. Al subir al escenario frente a una multitud ansiosa, Valentina se sintió como una guerrera que llevaba consigo la carga de historias compartidas. No era solo su propio camino al que estaba dando voz, sino el de todos aquellos que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Y mientras abría su boca para compartir esas verdades, las palabras fluyeron con claridad. Había alcanzado su meta, el eco de su experiencia resonó en los corazones de quienes la escuchaban, y así, Valentina se sintió completa. Había logrado una transformación personal significativa, convirtiéndose en una figura de luz en el camino del empoderamiento. Las cadenas que la habían atado a su pasado se disolvieron ante su determinación positiva. Con el corazón pleno de gratitud, Valentina sabía que había alcanzado algo definitivo, su libertad. Se había convertido en una pionera de su propia narrativa. La voz que una vez fue un susurro ahora era un grito ardiente de esperanza. Había encontrado su propósito. Y el fuego dentro de ella nunca se extinguiría. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de superación. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.